En este video vamos a hablar de trigonometría. Trigonometría viene del griego trígonos, triángulo, y metron, medida. Básicamente tiene que ver con un tratamiento más profundo de ángulos. Y acá nos vamos a meter con funciones que tienen ángulos en su dominio, con todos los condimentos típicos de todas las funciones. También vamos a ver funciones trigonométricas inversas, ecuaciones con funciones trigonométricas, algunas aplicaciones típicas de la trigonometría y un concepto nuevo vamos a incorporar, que es el de las funciones periódicas. Todas las funciones trigonométricas son funciones periódicas y eso tiene distintas aplicaciones que algunas vamos a mencionar. Un ángulo es la sección del plano que se forma al tocarse, como acá, o al cruzarse, como acá, dos líneas o rectas o semirrectas o segmentos o lados de un polígono, como acá. Fíjate que acá hay una característica en común. A partir de acá se empieza a abrir un ángulo. A partir de acá se empieza a abrir un ángulo. Es una apertura, podríamos decir. No importa esa sección del plano que toma, esa apertura, no importa a dónde termina, no importa si acá se cierra esto o no, si queda abierto, no estamos hablando de áreas, sino de la apertura de dos líneas. Hasta acá hay un ángulo podría venir hasta acá, ahí se forman varios ángulos, o sea, acá hay otro ángulo también. Acá también hay otro ángulo. Este ángulo, llamémoslo alfa, vamos a usar letras griegas para los ángulos, es el mismo que este y se llama opuestos por el vértice. Son ángulos opuestos a través de este vértice. Pongámosle beta a este ángulo. Y acá podría haber otro ángulo así, por ejemplo. Se forman obviamente dos ángulos. Pongámosle gamma, por ejemplo. Pongámosle epsilon, por ejemplo, a este. Y acá habría otro ángulo. Ponerle si querés delta. Lo que vimos hasta ahora, voy a borrar un poquito. Fíjate que lo que vimos hasta ahora es, aparece un ángulo cuando ponemos dos líneas así. Acá hay un ángulo. Y podemos seguir y seguir y seguir hasta completar un giro completo. Lo vemos acá claramente. Eso fue un poquito el germen de cómo se le asignó una unidad de medida a los ángulos. Estos ángulos además, fíjate que son ángulos que no tienen signo. Es una apertura entre las dos líneas, no hay signo acá. Esta es la Torre de Pisa, en Italia. Este es un ángulo recto, se llama, porque es como que está parado perfectamente vertical. Este ángulo alfa es un ángulo recto. Este ángulo beta, el ángulo de la Torre de Pisa, que está inclinada, evidentemente, se llama ángulo agudo, que es más chico que el ángulo recto. Después vamos a ver que el ángulo recto se le asigna 90 grados. Y este va a ser, beta va a ser menor a 90 grados. Acá te muestro otro ejemplo. Esta es una foto real de un hotel en Singapur que tiene arriba tiene un espacio, hay una piscina, no sé qué otras cosas hay. Entonces, suponete que acá vos querés saber esta altura. La trigonometría, ya vamos a ver algún ejemplo muy parecido, nos permite hallar la altura sin tener que subirnos, sin tener que tirar un piolín y después medirlo, simplemente sabiendo este ángulo, nos corremos esta distancia la medimos. Y luego medimos este otro ángulo, con esas mediciones podremos obtener h por trigonometría, como para contarte una aplicación. Después también está la trigonometría usada para la navegación y la trigonometría en astronomía. Hasta recién hablamos de ángulos sin signo. Los ángulos como distancias sin signo, fíjate que las distancias entre dos puntos, acá hay una ciudad, acá hay otra, podemos elaborar que esto hay una distancia. Las distancias no tienen signo.
entre Mar del Plata y Buenos Aires, 400 kilómetros, es una distancia, no tiene signo. Pero acordate que le hemos asignado coordenada o posición a las cosas. Entonces, si acá le ponemos un eje y decimos, por ejemplo, que el 0 está acá, bueno, una ciudad va a estar justo en el 0, por ser la capital del país, Buenos Aires, y la otra ciudad va a estar en el kilómetro 400, eso se llama coordenada, coordenada X de Mar del Plata. Y acá viene la diferencia con las distancias. Las coordenadas pueden tener signo. O sea, si yo en este eje estoy acá, por ejemplo, no sé, para el norte, qué sé yo, San Fernando, ponele que esto esté en el kilómetro en X de San Fernando en menos 40, no sé cuántos kilómetros son, pero pongamos que es menos 40, porque está para el otro lado. Entonces ahí la coordenada sí tiene signo. Entonces, con los ángulos vamos a hacer lo mismo, vamos a poner un lado inicial donde arranca el ángulo en sentido positivo, o sea, rotando en sentido antihorario, rotamos así hasta el lado terminal, y este sería entonces el ángulo rotando en sentido positivo, o sea, ponemos en el eje X el lado inicial, rotando en sentido positivo, tenemos el lado terminal, y eso podría ser un ángulo positivo. Si giramos al revés, ángulo negativo. Ahora los ángulos como coordenada van a tener signo. Unidades de los ángulos. Acá hay distintas teorías de por qué en la antigüedad le han asignado 360 grados a un giro completo. Una de las teorías dice que el Sol, el Sol y la Tierra en su órbita, lo que recorre en un día se le llamó un grado. Y entonces más o menos 365 días, un giro completo, 365 días, 360 grados. Es lo que abarcaría por día más o menos. La otra teoría, las dos son bastante factibles, por divisibilidad, el número 360 es múltiplo simultáneo, por supuesto del 1, pero también del 2, del 3, del 4, del 5, en fin, de todos, salvo el 7, hasta el 10. O dicho de otra manera, 360 es mínimo común múltiplo de los primeros 10 números naturales, salvo el 7. Eso lo hace muy práctico para hacer cuentas. Recordemos que antiguamente no había ni calculadora ni computadora, había que hacer todas las cuentas a mano. Así que este es un número muy práctico para hacer cuentas. Si le pusiéramos el 7 también, esto daría 2520, el mínimo común múltiplo de todos los 10 primeros números naturales, incluido el 7. Esto ya sería un número pesadito para manejar. Así que esa es la otra teoría, que por qué se tomó el 360. Posiblemente las dos sean válidas, o posiblemente la más importante sea esta y haya coincidido con esta. Se definió que si 360 grados es un giro completo, entonces la mitad, medio giro, y se llama ángulo llano, son 180 grados, y la mitad de eso, que es un ángulo recto, son 90 grados. Y entre 0 y 90 se llamó primer cuadrante, entre 90 y 180 segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Y entonces nos vamos a manejar con 4 cuadrantes que van de 0 a 360 grados. El grado sexagesimal es una fabricación que le asigna 360 grados a un giro completo. Le podría haber asignado 100 grados, le podría haber asignado 10 grados. Bueno, le asignaron 360, por lo tanto es una fabricación. En cambio, el radián, por motivos que son de análisis matemático, es la unidad natural porque el radián es un verdadero número real. Cuando hagamos las funciones trigonométricas, vamos a poner x. Si de repente aparece x va a ser un ángulo, ¿no? O sea, por ejemplo, seno de x, vamos a ver en un ratito,
X es el ángulo, y de repente puede haber cosas, puede haber un X por seno de X. Bueno, esto tiene que estar en radianes. No es un ángulo, no se puede poner acá en grados. Que lo pongas en grados acá da lo mismo, pero después, si mezclamos cosas afuera de las funciones trigonométricas, tiene que estar en radianes. Porque el radiano es el verdadero número real. Y entonces, como dijimos, es arco de circunferencia dividido el radio. El arco de circunferencia es una distancia, por lo tanto va a estar en metros. El radio lo mismo, por lo tanto va a estar en metros. Por lo tanto, ese cociente va a ser adimensional. Y esto, para que te des una idea, si por ahí conoces algo de la escuela, en las temperaturas pasa lo mismo. En temperaturas tenemos la escala de temperatura, se pone T mayúscula, Celsius, la escala de temperaturas, grados Fahrenheit, y el Kelvin. El Kelvin no se dice grados, porque es un verdadero número real, se llama temperatura termodinámica. No lo vamos a usar acá, simplemente para que te des una idea. Estos de acá son escalas fabricadas, igual que los grados sexagesimales. Vemos un poco más acerca del radián. Esto es un corchete, ¿no? Esto que ves acá es un corchete. El ángulo en radianes, quiere decir acá, es arco sobre radio. Entonces, ¿qué pasa con este cociente de A1? Entonces tenemos un radián. Y acá está dibujado este arco en celestito. Cuando ese arco es igual al radio, ahí tenemos un radián. Si hacemos la cuenta, que es una sencilla regla de 3, esto sería un radián en grados. Bien, la equivalencia es 360 grados. Esto va a equivaler en radianes a 2 pi radianes. O sea, un giro, todo esto es 2 pi radianes. El radián tiene otra ventaja. Si nosotros queremos hallar el arco de la circunferencia y conocemos el ángulo en radianes, directamente multiplicamos el ángulo, siempre que esté en radianes, aclaremos, siempre que esté en radianes, en grados no, por el radio. Entonces fíjate, si vos tenés el ángulo en radianes 2pi, un giro completo, 2pi, un giro completo, por r, ¿qué nos da? 2pi r. ¿Y 2pi r qué es? La longitud de la circunferencia, como tiene que ser. Vamos a hablar un poquitito de las equivalencias, tomando el giro completo y subdividiendo los ángulos notables que más o menos conocemos de los grados sexagesimales, pero vamos a ver la equivalencia con los radianes. Ahí está. 30 grados es pi sobre 6. Esto sale de una sencillísima regla de 3. O si querés, 180 grados es la mitad de 2pi. 2pi estaría acá, 2pi radianes. Entonces, 30 grados es la sexta parte de 180, por lo tanto es pi sobre 6. 45 grados es la cuarta parte de 180, pi sobre 4. Siempre que te acuerdes que 180 grados es pi. 60 grados es pi sobre 3, 90 grados pi sobre 2, en fin. Tenés que acordarte, te recomiendo, esos ángulos que están ahí en verde, porque eso te va a ayudar, si lo ves en tu pantalla mental, a un montón de cosas que vamos a hacer a continuación. Y por supuesto, 270 grados, si quieres hacer la regla de 3 también, es 3 medios de pi, te conviene ir acordándote todo esto. Por ejemplo, 210 grados estaría por acá. 210 grados es 30 grados más que me pasé de 180, ¿verdad? Bueno, pero 30 grados es pi sobre 6. Y entonces, acá, ¿cuántos sextos tengo de pi? Tengo 6 sextos de pi, porque es un pi, son 6 sextos. 6 sextos más un sexto más, entonces esto equivale a 7 sextos de pi. Esta es la mecánica que te recomiendo que uses. ¿Se puede hacer por cuenta? Sí, por supuesto se puede hacer por cuenta. Si vos tenés 210 grados,
la cuenta es por pi sobre 180. No te lo recomiendo, porque con esto perdés la visión en tu pantalla mental, como le llamo yo. Te conviene usar tu pantalla mental y ver la circunferencia trigonométrica, que con esto lo perdés. Ángulos que están en radianes, 5 sextos de pi, convertirlo a grados sexagesimales. Notemos que no decimos grado radián ni radián grado, porque no es un grado, es un número real verdadero. Sí le decimos grado cuando hablamos de sexagesimales. Entonces, 5 sextos de pi, por ejemplo. Y vamos a tomar 3/15 también. Entonces, 5 sextos de pi y te recomiendo dibujar la circunferencia. 5 sextos de pi es un sexto menos de pi. Y pi es 6 sextos. Entonces, un sexto menos, estoy acá. Esto es 5 sextos de pi. Y esto es 30 grados. Porque pi sobre 6 es 30 grados. Y esto es 180 grados. Por lo tanto, si a 180 grados le quito 30, me va a quedar que 5 sextos es 150 grados. Esta es la manera que te recomiendo trabajes, no haciendo cuentas. Vamos al revés ahora. 315 grados, si esto es 270, más o menos a la mitad va a estar 315. 315 es 45 grados más. O si querés, 45 grados menos de 360 grados. Pero ¿cuánto es 45 grados? De acá hasta acá, 45 grados, escrito en radianes, es pi sobre 4. Lo mismo acá, por supuesto, esto también es pi sobre 4. Entonces, como vos prefieras, si acá ya sabes cuánto es en radianes, esto es 3 medios de pi, entonces a esto le sumás pi sobre 4. Otra manera, que lo puedes hacer incluso mentalmente, 3 medios de pi directamente, en términos de pi sobre 4, ¿cuánto es? Y multiplicando por 2, numerador y denominador, son 6 cuartos de pi. Por lo tanto, un cuarto más son 7 cuartos de pi. Y ahí ya tenemos los 315 grados, que es esto, ¿no? Por supuesto, es esto. Y los 150 es esto. 7 cuartos de pi, quizás hubiera sido más fácil decir, bueno, 360 es 2 pi. Pero en cuartos es 8 cuartos de pi. 8 cuartos de pi menos un cuarto son 7 cuartos de pi. Hagamos otro ejemplo acá mismo, menos pi sobre 3, convertirlo a grados sexagesimales del primer giro. Menos pi sobre 3 sería girando en sentido, pero pi sobre 3 son 60 grados, o sea, estaríamos ahí en menos 60 grados. Bien, pero menos 60 no está en el primer giro, como nos piden acá, está en el primer giro negativo, diríamos. Tiene que estar en el primer giro positivo. Bueno, entonces es muy simple. Nuestro ángulo es este en realidad. Es el mismo, por supuesto, ¿no? Pero girando en sentido horario. Bueno, y este ángulo está acá, es, si acá es 360, menos 60, este ángulo es 300. Por supuesto, menos 150 grados, veamos también, va a ser un tratamiento parecido. O sea, menos, hasta acá es menos 90, un poquitito más, 60 grados más, esto sería menos 150 grados. Pero nosotros sabemos que, además, este pedacito de acá, que es 60 grados es pi sobre 3. Si eso es 60 grados y es pi sobre 3, este cachito de acá es pi sobre 6, porque son 30 grados. Y bueno, entonces, el ángulo
de acá hasta acá en realidad es 210, y 210 es 7 sextos de pi que vimos antes. Entonces lo que nos piden es 7 sextos de pi. Te repito, conviene manejarte de esta manera, viendo la circunferencia y no por fórmula, porque te queda muy abstracto. Y acá conviene manejar la parte geométrica bien. Veamos ahora qué son los triángulos rectángulos semejantes. Pongamos un triángulo rectángulo, se llama triángulo semejante a los triángulos que mantienen perfectamente las mismas proporciones. Eso quiere decir que es como que le aplicamos un zoom más grande o más chico, se mantienen los ángulos, o sea, este ángulo es el mismo que este, se mantienen los ángulos, por supuesto no se mantienen los lados, pero mantienen entre ellos sus proporciones. Entonces, se ha encontrado que en los triángulos rectángulos solamente, se ha encontrado solo para triángulos rectángulos que cualquier cociente entre dos pares de lados, de los tres que tiene, tomando dos pares de lados, cualquier cociente, por ejemplo, a sobre b, o a sobre c, o b sobre a, etc., son 6 cocientes, para tres lados son 6 cocientes, se ha encontrado que esos cocientes en triángulos semejantes, rectángulos, siempre son iguales. Vale decir, si acá tenemos a1 sobre b1 y acá cociente análogo entre lados análogos de triángulos rectángulos semejantes, ese cociente va a ser siempre igual. Y entonces lo que se ha hecho, esto tiene muchos siglos, entonces lo que se ha hecho es hacer ese cálculo y tabular esos cocientes, lo cual nos viene muy práctico, porque si nosotros tenemos este lado y tenemos el cociente, entonces podemos hallar con esas dos cosas este lado. O si tenemos el otro cociente, podemos hallar este lado, lo cual fue muy trabajoso porque se ha hecho a mano, no había calculadora ni computadora, pero en fin, teniendo todos esos cocientes que nos vienen muy prácticos, se le ha puesto nombre a esos cocientes. Esos cocientes son funciones trigonométricas. Antes de ir a las definiciones, vamos a tomar la circunferencia trigonométrica y los ángulos en la forma normalizada, o sea, girando en sentido antihorario, pero cuidado que acá el cateto horizontal, que es X, es el lado inicial, y el cateto vertical es Y, y el lado terminal siempre va a ser el radio o la hipotenusa del triángulo rectángulo. Incluso en la circunferencia trigonométrica se podría poner que el radio valga 1, y entonces este cociente, que es cateto opuesto, pero en esta construcción es Y, sobre radio, o sea la hipotenusa, este cociente podría ser directamente Y, si el radio fuese 1. Y se llama seno del ángulo alfa, cateto opuesto sobre radio. El cateto adyacente, que es este, o sea es X con su signo, sobre el radio, o sea sobre la hipotenusa, se llama coseno. Se llama tangente al cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente, todo con su signo. Los otros tres, acá tenemos los tres primordiales, los otros tres son 1 sobre alguna de las anteriores, o sea, cotangente es 1 sobre tangente, y por supuesto también es cateto adyacente sobre cateto opuesto, todo siempre con su signo. La secante es 1 sobre coseno, y por supuesto es esto mismo, al revés, radio sobre X. La cosecante es 1 sobre seno, y por supuesto es esto invertido, o sea, radio sobre cateto opuesto. Siempre con los signos todo. Eso también lleva a las reglas de los signos. Fíjate que tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante, la coordenada Y es positiva, ¿verdad? Y es positiva. Entonces acá vamos a obtener el signo del seno, va a ser el signo de Y, porque el radio no tiene signo. Y ahí tenemos que, tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante,
el seno es positivo. Y en el tercer y cuarto cuadrante, como y es negativo, entonces el seno es negativo. Cosa parecida pasa con el coseno. Fíjate que el signo del coseno es el signo de x. Por lo tanto, acá, en el primer cuadrante, x es positiva, el coseno es positivo. En el segundo cuadrante vamos a poner este ángulo beta. X es negativo, porque x viene para acá. Por lo tanto, el coseno también es negativo. En el tercer cuadrante, si tuviésemos acá un ángulo gamma, el coseno también es negativo, porque x es negativo. ¿Qué pasa con la tangente? Bueno, habrá que ver las combinaciones porque esto va a barrer los cuatro cuadrantes y tanto x como y puede ser positivo o negativo cualquiera de los dos. Y al revés son las otras tres. Acordate que estamos poniendo los ángulos en la circunferencia trigonométrica y en la forma normalizada o estándar. Esto es un poco sintetizar lo que vimos recién. Todos esos cocientes, o sea, funciones trigonométricas, van a tener signo, porque ahora tomamos x e y, que son coordenadas, y las coordenadas tienen signo. Bueno, hay diferentes reglas mnemotécnicas. Una, la famosa SOHCAHTOA, la otra, que la inicial de la función trigonométrica, por ejemplo, seno, y acá la inicial del cuadrante, segundo cuadrante, entonces es positivo. Acá esto es tercer cuadrante, ninguna coincide, por lo tanto ambas son negativas. Acá cuarto cuadrante, ¿cuál coincide? Coincide el coseno, por lo tanto es positivo. Bueno, tomar la regla mnemotécnica que vos quieras. La que yo te recomiendo es mirar la circunferencia trigonométrica, esta, en la pantalla mental tuya, en tu mente. Y acá es muy fácil. Esto es X, esto es Y. Ya sabemos para cada ángulo qué signo va a tener X, qué signo va a tener Y. Nos tenemos que acordar, por supuesto, la definición de cada función trigonométrica. Pero inmediatamente sale el signo, simplemente viendo en tu pantalla mental la circunferencia trigonométrica. Y por supuesto la hipotenusa del triángulo rectángulo será el radio de la circunferencia. Y como también dijimos antes, si hacemos una circunferencia radio unitario, el seno de x, que es y sobre el radio, el seno será exactamente y, porque el radio vale 1. Y el coseno será exactamente x, porque el radio vale 1. O sea, no solamente el signo, sino también el valor va a ser exactamente y para el seno o exactamente x para el coseno. Vamos a ver ahora algunas identidades trigonométricas. No las vamos a ver todas, no las vamos a demostrar porque sería mucho tiempo. Esto es un repaso muy rápido. Acordate lo que es una identidad. Son igualdades que son verdaderas siempre, para todo ángulo en este caso. Acá puse, las llamé las ultra básicas. Esto más que identidad, pero te puse para que no te olvides, es una definición, otra definición. Esto es una identidad de muy fácil demostración, porque esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si multiplicamos y dividimos por el radio, nos queda esta. Bueno, esto es lo mismo que las de arriba. Esto realmente sería la primera verdadera identidad que hay que sentarse a demostrarla. Cuidado acá, porque acá dice, esto se lee seno cuadrado, se lee. Seno cuadrado quiere decir, hacemos el seno del ángulo y al resultado del seno lo elevamos al cuadrado. Al resultado, no al ángulo. Se escribe así, pero esto quiere decir el resultado del seno lo elevamos al cuadrado. Lo mismo acá, coseno cuadrado, quiere decir, después que calculamos el coseno, elevamos eso al cuadrado. Bueno, y esto siempre da 1 para cualquier ángulo. Acá tenemos relaciones, esto que está acá, para los ángulos complementarios, se llama ángulos complementarios, y en un ratito lo escribimos, a dos ángulos, llamémosle a este ángulo beta, cuando dos ángulos sumados dan 90 grados, esos ángulos son complementarios. Y acá, alfa y beta son complementarios, porque fíjate que pi sobre 2, que es 90 grados, menos alfa es beta. Entonces alfa y beta son complementarios.
Y lo que dice acá es el seno de un ángulo es el coseno de su complemento. El seno de un ángulo es el coseno de su complemento. Y la tangente es la cotangente de su complemento. Esto es de muy fácil demostración, no lo voy a hacer para ahorrar un poquito de tiempo. Lo que está acá abajo se llaman ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando su suma es 180 grados. Vamos a empezar a decir pi. Alfa más beta, como está escrito ahí, es igual a pi. Entonces, el seno de un ángulo es igual al seno de su suplemento, el coseno es igual a menos coseno, la tangente es igual a menos tangente. Esto se ve si dibujamos los dos triángulos en la circunferencia trigonométrica. Otras identidades importantes que tienen una regla mnemotécnica, estas dos son el seno de una suma y una diferencia, el coseno de una suma y una diferencia, son importantes estas. Se demuestra también, no lo vamos a hacer, pero se demuestra, el seno de una suma es seno por coseno de los dos ángulos, más, otra vez, seno por coseno, pero invirtiendo los ángulos. La regla mnemotécnica es seco, seco, porque esto es seco, seco. Y este más, vamos a ponerle que el seno es bueno. Habría que decir que el seno es positivo, por ahí. Pero en fin, el seno es bueno. Entonces con esa regla mnemotécnica te podrás acordar esta fórmula. Por supuesto cuando es menos, acá se invierte el signo. Pero sigue siendo seco, seco. Para el coseno, la regla mnemotécnica es cocosese, o sea, se, y el coseno es malo, o negativo, por ahí habría que decir. Pero malo causa un mayor impacto. El coseno de una resta cambia el signo, acá también cambia el signo, pero sigue siendo cocosese. La tangente no es fácil para acordarse una regla, pero la podemos resolver de estas cuatro. Acá la importante es esta, para acordarse, porque esta en algún momento va a ser usada. Estas se obtienen en base a las anteriores, o sea, seno de 2 alfa es lo mismo que decir seno de alfa más alfa. Eso es seno de 2 alfa. Y entonces, seco seco es seno de alfa por coseno del otro ángulo, pero el otro ángulo también es alfa. Más, porque acá es más y el seno es bueno, y me queda otra vez seco, por lo tanto, dos veces. Y acá está. Bueno, el coseno tiene tres variantes distintas, y acá te puse que son los ángulos complementarios. Es cuando suman 90 grados. ¿Y qué son los ángulos suplementarios? Es cuando suman 180 grados. Con la siguiente acotación, la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180 grados, pero son tres ángulos. Los ángulos suplementarios son de a 2, no de a 3. O sea, estos tres ángulos suman 180 grados, pero no son suplementarios. Son suplementarios cuando de a 2 suman 180 grados. Seguimos con algunas identidades más. No las vamos a usar mucho, las tenés en la guía, pero para que tengas una idea, la suma de dos senos o la resta, y lo mismo con el coseno, la suma de dos cosenos o la resta que se puede transformar en un producto. Siempre son productos. Y lo mismo al revés, el producto de dos senos, el producto de dos cosenos. Estas dos son muy importantes, se usan en ondas, para que te vayas dando una idea. Así como antes habíamos visto el seno de un ángulo doble, seno de 2 alfa, acá el seno de un ángulo en función de la mitad de ese ángulo. Y acá al revés, el seno del ángulo mitad, en función del ángulo. A continuación vamos a demostrar algunos valores exactos de algunas funciones trigonométricas de ángulos notables para que te des una idea cómo es el razonamiento
porque este tipo de análisis suele ser frecuente. Supongamos querer el seno de 30 grados. Entonces, estos 30 grados, construimos el ángulo de 30 grados en la circunferencia trigonométrica, y entonces el seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, el radio. Y el opuesto es I, con su signo, por supuesto. I sobre radio. Bien, entonces el cateto opuesto es este, sobre el radio. Bueno, y acá viene el análisis. Este triángulo, si hacemos un triángulo exactamente igual del otro lado, el triángulo de afuera que me queda, el triángulo de afuera, es un triángulo isósceles, porque tenemos radio y radio, tenemos dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Pero además, como estos 30 grados y estos 30 grados, entonces, todo esto es 60 grados. Todo esto es 60 grados en el triángulo de afuera. Pero además, como es isósceles, o sea, a lados iguales, estos dos ángulos van a ser iguales, este con este, van a ser iguales. Y además, la suma de estos dos ángulos tiene que ser 120, porque 180 menos este que es 60, entonces estos dos sumados van a ser 120. Pero como además son iguales, y la suma es 120, entonces cada uno vale 60. 60, 60. Y este también 60, si los tres ángulos son iguales, se trata de un triángulo equilátero, y entonces este lado vale un radio. Y ahí ya está, porque este cateto, que es el que nos hace falta, para el seno de 30, ese cateto es radio sobre 2, dividido la hipotenusa, que es radio. Por lo tanto, el seno vale un medio. Y ese es el valor exacto. Y además nosotros sabemos, por ángulos complementarios, que el seno de 30 también es igual al coseno de su complemento, o sea, 60. Por lo tanto, ya tenemos también el coseno de 60, que va a valer un medio. Veamos lo mismo ahora para el seno de 45. Entonces, trazamos un triángulo con 45 grados, y acá tenemos el triángulo. Entonces, el seno es este cateto dividido el radio, o sea, la hipotenusa. Si creamos otro triángulo abajo similar, entonces 45 acá y 45 acá, el ángulo central es 90, por lo tanto, se trata de un triángulo rectángulo, el triángulo en verde, o sea, el triángulo de afuera. Además de que es un triángulo rectángulo, como esto es radio y esto es radio, es rectángulo y es isósceles también. Si es isósceles, entonces este ángulo es igual a este ángulo, pero juntos suman 90 grados, porque es 180 menos 90. Si juntos suman 90 grados y son iguales, entonces cada uno de ellos vale 45 grados. Y entonces ya podemos calcular esos catetos. Esto es Y y esto es X. Como hemos visto recién, si esto es 45 y esto también es 45, entonces es un triángulo isósceles, el de arriba, o sea, este lado, es X, es igual a este lado, y es igual a X. Entonces, el Pitágoras, que sería radio cuadrado igual X cuadrado más Y cuadrado, como X es igual a Y, podemos poner que es 2Y al cuadrado. Por lo tanto, Y va a valer radio al cuadrado sobre 2 y raíz de todo eso. Por lo tanto, me queda radio sobre raíz de 2, pero esto lo podemos racionalizar. Y entonces nos queda raíz de 2 radio sobre 2. Esto es Y, pero entonces el seno, que es Y sobre radio, es dividir todo esto por radio, o sea, raíz de 2 sobre 2. De la misma manera que en la diapositiva anterior, el seno de 45 es igual al coseno de su complemento. Pero ¿cuánto es su complemento? También es 45. Por lo tanto, tanto el seno de 45 como el coseno valen raíz de 2 sobre 2. Aprendete este tipo de análisis
porque suele ocurrir en los problemas de geometría. Vamos ahora a crear una tabla que nos va a servir como regla mnemotécnica para acordarnos todos los senos y también todos los cosenos de esos tres ángulos que ya tenemos las funciones seno y coseno. Veamos cuánto es el seno de 0. En la circunferencia trigonométrica, 0 grados estoy acá. O sea, no me moví ni un poquitito. No hay triángulo siquiera. Por lo tanto, I vale 0. O sea, 0. Ahora te explico por qué puse raíz y por qué puse 2. ¿Y cuánto vale el seno de 90? Tampoco hay triángulo porque al girar y llegar acá, directamente I es igual al radio. Por lo tanto, el seno es 1. Y acá dice 1. Ahora te explico por qué puse raíz y 2. Bien, entonces la regla mnemotécnica es todo dividido 2, todo raíz, y dentro de raíz le ponemos desde el 0 hasta el 4. Y esos son los valores del seno de esos 5 ángulos. A la inversa es escribir lo mismo al revés, por ángulos complementarios. Para el coseno, arranco de acá haciendo lo mismo, todo dividido 2, todo raíz, y de 0 hasta 4, y ya tengo todos los cosenos. Vamos a hacer entonces un ejemplo de calcular un valor exacto. Acá te puse para que después sigas trabajando vos. El valor exacto del seno de 75 a través del seno de una suma. Entonces, esto va a ser seco. Como es seno y el seno es bueno, entonces más. Si nos acordamos bien, el seno de 30 es, y el coseno de 45 es, y el seno de 45 es, y el coseno de 30 es, y ahora simplemente hay que trabajar con todo esto y ver qué podemos simplificar o factorear o no sé. Acá, por ejemplo, tenemos raíz de 2 sobre 2, y de nuevo acá raíz de 2 sobre 2. Ambos denominadores son 4, o sea que podríamos factorear raíz de 2 sobre 4. Bueno, y entonces nos queda 1, el primer término, y el segundo término, raíz de 3. Ahí estaría entonces el seno de 75, el valor exacto hallado por identidades trigonométricas. Te dejo los otros para que hagas vos. Acá se pide demostrar que esta identidad es válida. Eso se hace de dos posibles maneras. La manera correcta y estricta es tomar ya sea el primer miembro o el segundo miembro y a esta expresión hacerle transformaciones, que sean válidas por supuesto, para llegar a obtener, al cabo de algunas transformaciones, exactamente esto. O al revés, tomando el segundo miembro. Se acepta hacer operaciones simultáneas miembro a miembro hasta que nos quede 2 igual a 2, 3 igual a 3, seno de x igual a seno de x. Nosotros vamos a hacerlo de la manera más estricta. Vamos a tomar el primer miembro y le vamos a hacer transformaciones. Por ejemplo, vamos a tomar el denominador y hacerle una diferencia de cuadrados. Y entonces nos queda en el numerador todo lo que está escrito ahí, y en el denominador queda la diferencia de cuadrados que hemos fabricado. Y entonces ahora, fíjate que en el denominador tenemos 1 menos coseno cuadrado por una identidad trigonométrica ya vista, que es la número 5. No importa que te acuerdes una numeración, pero sí que te acuerdes cuál es la identidad. 1 menos coseno cuadrado es igual a seno cuadrado. Entonces pongamos eso
y entonces hay un seno arriba y un seno cuadrado abajo, podríamos, siempre que eso no valga 0, simplificar uno de los senos de abajo con el de arriba. Acá me olvidé, habría que plantear las condiciones de existencia. Las condiciones son: el coseno no puede ser 1 y el seno no puede ser 0. Eso da como resultado algunos ángulos. Normalmente vamos a trabajar con ángulos de primer giro, lo que se escribe así, a menos que te lo aclaren. El primer giro va en radianes, de 0 a 2pi, sin el 2pi, fíjate que estoy poniendo corchete de un lado y paréntesis del otro. Entonces, coseno de x distinto de 1, eso quiere decir x distinto de 0, que es el único lugar donde el coseno vale 1, en el primer giro, y seno de x, ahí hay dos ángulos. X distinto de 0, aunque ya está a la izquierda, podríamos obviarlo porque ya está escrito acá, y el otro lugar donde el seno vale 0 es en pi. Entonces pongamos que x distinto de pi. Esas son las condiciones de existencia de solución. Adentro de esas condiciones tiene que estar el conjunto solución. Y entonces esto queda 1 más coseno sobre el seno que nos quedó abajo. Y entonces, esto que estamos viendo acá, fíjate que es exactamente esto que está acá. Con lo cual queda demostrada la validez de la identidad. Vamos con otra identidad. Acá no nos queda otra que trabajar con el primer miembro, pues el segundo miembro es 0. No hay ningún impedimento en poner cualquier número real acá, porque tanto el seno como el coseno no me impiden. Ya vamos a ver seno y coseno como funciones, pero en principio te adelanto, no hay ningún problema en poner cualquier número real. Entonces tenemos que demostrar si esto es o no es una identidad. Bien, coseno de una suma es cocos s. Entonces, coseno de pi sobre 4 por coseno de x, y el coseno es malo, por lo tanto va restando, y entonces dijimos cocos s, que es la regla, entonces ahora viene cs. C, primer c de pi sobre 4, y ahora viene el segundo c, seno del otro ángulo. Bueno, ahí estaría el coseno de la suma, más seno de una resta, entonces seco seco, seno de x, coseno de pi sobre 4. Como es una resta y el seno es bueno, también hay que restar, entonces seco seco viene seno, perdón por la desprolijidad, pero se me está acabando la pantalla, seco seco, y esto es igual, fíjate que acá dice seno y acá dice seno, esto podríamos factorear, entonces vamos a factorear por el seno. Y fíjate que también el coseno lo tenemos acá y acá, entonces podríamos factorearlo también, coseno de x. El coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. El seno también es raíz de 2 sobre 2, por lo tanto todo esto es 0. Y acá lo mismo, el coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, el seno también, por lo tanto el paréntesis es 0. Entonces, 0 por el seno 0, 0 por el coseno 0, todo esto es 0, listo, verificada la identidad trigonométrica. Vamos a hablar ahora de cuando tenemos ángulos que están más allá del primer giro. El primer giro es de 0 a 2pi. Segundo giro de 2pi a 4pi.
tercer giro de 4pi a 6pi, y así sucesivamente entramos de 2pi. Fíjate que a la izquierda tenemos corchete, a la derecha paréntesis. Entonces supongamos un ángulo 1120 grados, primer giro, llegamos hasta acá, 2pi. Segundo giro, llegamos hasta acá, 4pi, o sea, 720. Tercer giro, llegamos hasta acá, 1080 grados. Y nos pasamos, del 1080, nos pasamos 40 grados más. Quiere decir que el ángulo 1120, que es la línea que está en rojo, es lo mismo exactamente que el ángulo de 40 grados. Por lo tanto, las funciones trigonométricas van a coincidir absolutamente todas, las de 1120 con las de 1040. Eso nos permite lo que se llama reducir ángulos al primer giro y calcularle todas las funciones trigonométricas usando algún ángulo del primer giro que acá nos dio 40. ¿Cómo lo hemos logrado? Calculo que ya te darás cuenta. En 1120 le hacemos una división entera y esto nos va a dar 3 y esto nos va a dar 3 por 360 es 1080. El resto es el ángulo del primer giro, 40 grados. Este es nuestro ángulo. Y eso es lo que hace que a esta técnica la llamemos reducción al primer giro. Le hacemos la división entera por 360 grados y el resto es lo que nos queda y nos sirve para calcular todas las funciones trigonométricas porque todas se repiten en cada giro. Una vez que logramos tener un ángulo ya en el primer giro, podría no caer en el primer cuadrante, podría caer en el segundo, tercero o cuarto. O también podría ocurrir que ya tenemos un ángulo del segundo, tercero o cuarto, y acá la idea es calcular funciones trigonométricas de ángulos que están en el segundo cuadrante, pero usando ángulos del primer cuadrante, que por ahí no van a ser exactamente iguales los valores, por ahí cambia el signo, pero podremos usar un ángulo del primer cuadrante de la siguiente manera. Si tenemos un ángulo alfa, por ejemplo, que está en el segundo cuadrante, como está pintado ahí, si cae en el tramo que está en azul, ese ángulo alfa es suplementario de este ángulo beta. Y fíjate que para los ángulos suplementarios, esto sería cateto opuesto. Este cateto opuesto le corresponde a alfa y también a beta. Por lo tanto, este cateto sobre la hipotenusa es el seno tanto de alfa como de beta. Lo podemos ver de esa manera o lo podemos ver por la propiedad o la identidad trigonométrica de que coinciden los senos de los ángulos que son suplementarios. Entonces, con el seno de beta, que es un ángulo del primer cuadrante, le calculamos el seno al ángulo alfa, que es del segundo. Veamos el coseno. El coseno para este triángulo va a ser este cateto, que para alfa es negativo, en cambio para beta es positivo, pero es el mismo triángulo. Entonces, como para beta es positivo, el coseno de alfa, que tiene que ser negativo, es menos el coseno de beta, y ya tenemos la forma de calcular seno y coseno de ángulos del segundo cuadrante, usando ángulos del primer cuadrante. No coinciden por ahí en los signos, pero ya tenemos la manera. Y después con seno y coseno podemos hallar cualquier otra función trigonométrica. Veamos ahora ángulos del tercer cuadrante usando ángulos del primer cuadrante. Supongamos entonces el ángulo alfa que llega hasta el tercer cuadrante sombreado en azul, y entonces acá tendríamos el triángulo que corresponde a alfa, pero también corresponde a beta, y beta por opuesto por el vértice es igual a gamma. Por lo tanto, podemos usar este triángulo también, que son las funciones de gamma. El seno de alfa, como y es negativa, el seno de alfa es negativo, pero el seno de gamma es positivo, entonces directamente le cambiamos el signo al seno de gamma y ya tenemos el seno de alfa que tiene que ser negativo. El coseno de alfa también tiene que dar negativo porque está con las x negativas,
Y es lo mismo en módulo que el coseno de gamma, pero entonces le cambiamos el signo al coseno de gamma y ya tenemos el coseno de alfa, que es negativo. Y ahí ya tenemos entonces la manera de calcular funciones trigonométricas del tercer cuadrante usando ángulos del primer cuadrante. Veamos ahora el cuarto cuadrante con la misma técnica. El ángulo alfa llega al cuarto cuadrante, entonces este ángulo, si lo llamamos beta, va a tener el mismo triángulo que alfa, salvo que por ahí cambie algún signo. Bueno, a nivel seno, como es para abajo, el seno de beta va a ser positivo, pero el seno de alfa tiene que ser negativo, por lo tanto le cambiamos el signo y ya está. El coseno de los dos va a ser positivo, porque la x es positiva para allá. Entonces los cosenos coinciden. Y con eso ya podemos calcular todas las funciones trigonométricas para cualquier ángulo de cualquier giro, que primero lo reducimos al primer giro, y segundo, de cualquier cuadrante, usando los ángulos del primer cuadrante. Vamos a hacer algún ejemplo entonces. El valor exacto del seno de 990 grados. Entonces, como ya sabemos, tenemos que dividir 990 dividido 360 y el resto que me quede va a ser el ángulo del primer giro que estamos buscando. Esto va a ser 2 por 360, 720, 990 menos 720, 0, 7, 2. Por lo tanto, nuestro ángulo del primer giro es 270 grados. 270 grados, conviene siempre que lo veas en tu pantalla mental, es esto, 270 grados. Y entonces el seno ya sabemos que es menos 1. Y acá está menos 1. Bueno, te dejo para que hagas los otros y continuamos con otro tema. Siguiente tema, nosotros habíamos visto la pendiente de la recta M. Vamos a agregar más información ahora desde la trigonometría. Vamos a llamar inclinación de la recta al ángulo tomado en sentido antihorario, o sea, el ángulo normalizado, girando en sentido antihorario desde las X positivas. Después vas a ver que este ángulo también se llama ángulo director con el eje X, y en realidad hay tres ángulos directores, uno con X, otro con Y, otro con Z, pero por ahora nos manejamos solamente con inclinación y solamente en el plano XY. Entonces, bueno, ahí tenemos la inclinación, pero fíjate que la inclinación con este triángulo o con cualquier triángulo o rectángulo que quieras armar, por ejemplo también podría ser este, a que es igual la tangente de ese ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, todo con su signo. Y entonces, la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero eso casualmente es la pendiente de la recta también. O sea, delta y sobre delta x es la pendiente de la recta y también es la tangente de ese ángulo. Y entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Acá nos dan un ángulo de una recta 120 grados y un punto de la recta y nos piden hallar la ecuación. Entonces, esto sería la recta, si este es el punto 1 y este más o menos es el punto 2, acá tenemos un punto de la recta y la recta tiene 120 grados, eso es más o menos esto. Y cuidado que el ángulo no es cualquier ángulo, es este ángulo, 120 grados. Es el ángulo con el eje X positivo girando en sentido antihorario. Nosotros sabemos que cuando tenemos un punto y la pendiente, acá tenemos el ángulo, pero la pendiente es la tangente del ángulo. Nosotros podemos usar la ecuación llamada haz de rectas, si a este punto lo llamamos punto cero, punto conocido, y menos I0 igual M, pero M podemos poner directamente tangente de tita. Entonces esto es I menos
2. Y la tangente de 120 grados, ya que estamos, vamos a hacerla nosotros a mano, es el seno y ahí ya prácticamente está. No nos piden un formato específico de la recta, por lo tanto lo podemos dejar en el formato que nos quede, solo que haciendo el seno y haciendo el coseno. El seno de 120, por lo que hemos visto hasta ahora, es el seno de 60. Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. El coseno de 120 es negativo, pero en módulo es igual al coseno de 60 también. Por lo tanto es menos el coseno de 60, que eso es un medio. Bueno, y esto va a quedar menos raíz de 3, simplificando todo eso, que acá está, y menos 2 menos raíz de 3 por x menos 1. Hagamos el 926, hallar el ángulo de inclinación de esta recta. Cuidado que esta recta está en formato de ecuación, o sea, en formato implícito. Entonces, esto no es la pendiente. Para que sea la pendiente tiene que estar en formato explícito. Vamos a hacerlo. Entonces, la pendiente es menos 5 medios. Y acá mucho cuidado, porque la pendiente es negativa. Si es negativa, esto te conviene siempre te conviene dibujar el ángulo cuya tangente es eso, vamos a escribir M. Y acá hay que hacer una acotación importante. El ángulo de inclinación de una recta, si tenemos esto así, el primer ángulo, el más chiquito que pueda tener, es 0. O sea, la recta estaría acá. Ese ángulo va a ser 0. A medida que la recta se empieza a inclinar, 30 grados, 45 grados, 90 grados, 100 grados, 120, 130, 170, 180. ¿Y qué pasó cuando llegamos a 180? El ángulo vuelve a ser 0. Vale decir, el ángulo de inclinación no es cualquier cosa, es un ángulo que va a estar entre 180 grados, sin llegar a 180, porque cuando llega a 180 vuelve a ser 0. Entre 0 y 180 va a estar. Entonces fíjate que acá nos dicen que la pendiente es negativa. Si la pendiente es negativa, ¿en qué cuadrante la tangente es negativa? Tenemos dos opciones. En el primer cuadrante o en el segundo cuadrante, porque el ángulo no puede tener más de 180 grados, o sea, no puede estar ni en el tercero ni en el cuarto cuadrante. Entonces, este ángulo va a estar o en el primero o en el segundo. Si la tangente es negativa, eso es producto de que ese ángulo está en el segundo cuadrante, porque acá x es negativa, y es positiva, y eso es lo que hace que la tangente sea negativa. Si el ángulo está en el segundo cuadrante, ponele que va a ser este, el ángulo de inclinación θ, entonces acá va a haber un ángulo que forma este triángulo, acá va a haber un ángulo, pongámosle alfa, cuya tangente va a ser 5 medios, porque es un ángulo del primer cuadrante. Y entonces ahora sí podemos hacer la función trigonométrica inversa, que ya la vamos a ver con todos los condimentos, pero por ahora la función trigonométrica inversa es arco tangente, te lo voy diciendo, lo tenés en la calculadora con un -1 arriba, un -1 acá, que no es un exponente, es simplemente para indicar que es la función trigonométrica inversa. Pero cuidado, escribir esto un poquito mejor. Esto es la tangente -1, o sea, arco tangente de 5 medios, y esto va a ser, esto ahora sí va a ser el ángulo alfa. Y el resultado de esto es 68 grados, 2. Pero esto es alfa. Nosotros estamos buscando θ. Bueno, no habría ningún problema en hacer esa cuentita, que simplemente θ es igual a 180, porque son ángulos suplementarios, menos
y esto da 111,8. Acá el problema no me exige ponerlo en grados, minutos y segundos, pero hagámoslo como práctica. Como práctica, por supuesto, la parte entera son 111 grados. Nos queda 0,8 grados. Entonces, 0,8 grados lo multiplicamos por 60 para convertirlo a minutos. Y eso va a dar 48 minutos. Entonces ahí estaría en grados, minutos y segundos, 111 grados, 48 minutos es el ángulo θ. Y esto ha sido todo por este tema. Espero que te haya gustado. Preguntá lo que necesites. No dejes de suscribirte al canal. Compartí este video con alguien que creas que le pueda ser útil. Dale al like y nos vemos en cualquier momento en el próximo video.